Muy buenos días, les agradezco por acompañarnos en esta nueva transmisión. Hoy tengo el placer, el inmenso placer de estar acompañado de una mujer excepcional, de una madre excepcional, también madre, mejor dicho, de una nena excepcional. Ella se llama Paulina Guijarro y bueno, le voy a dar el paso para que se presente primero. Mucho gusto, gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por permitirme compartir con vosotros la experiencia que es tener una niña de 19 años ya con autismo, o TEA. Y bueno, yo llevo muchos años colaborando en mi asociación, APAMA. Estuve durante 13 años siendo vicepresidenta de la asociación, de la junta directiva, y durante 8 años formé parte de la junta directiva de Autismo Madrid y colaborando en varios grupos de apoyos familiares y ayuda a la superación del duelo en estos momentos. Pauli puedo decirle, ¿verdad? Está bien. Bueno, sin duda es una experiencia excepcional. Yo quisiera que si nos pudiera decir cómo fue los primeros instantes, cuando ustedes comienzan a darse cuenta que realmente había algo diferente en la nena. Bueno, nosotros hasta que no pusimos a Alicia en la guardería no nos dimos cuenta de lo que realmente pasaba. Al principio, como vimos esa capacidad increíble de hacer puzzles o encajables con 1 año y medio, e incluso poníamos encajables todos juntos y ella los montaba simultáneamente, nos parecía increíble. Decíamos, esta niña es superdotada. O sea, no puede ser que una niña con 2 años le enseñes un encajable de 20 piezas, lo mire durante 2-3 minutos, lo desmonte y lo monte sin rechistar. Entonces, claro, éramos muy impresionados en ese sentido. Súper ordenada, organizaba todos los muñequitos y ahí ya había un atisbo de lo que se venía. Y cuando entró en la guardería es cuando se enfrenta a lo que más complejo tienen para ellos, que es la área social, la área comunicativa, y entonces ahí vino el bloqueo y esa parte a la que yo le llamo el retroceso, que realmente no es un retroceso, es lo que salió evidente a lo que había ahí y estaba oculto. Y entonces vino ese frenón en ese desarrollo que nosotros vimos hablar, la vimos mirarte, comunicarte, pedirte pan, agua. Nos impresionó cómo se quitó el pañal ella sola, cómo se quitó el biberón ella sola. Entonces todo eso que para nosotros era impresionante, pues fue como un frenón total. Entonces esos fueron los primeros pasos, los primeros momentos de desconcierto, porque realmente no sabíamos qué pasaba. Todos los padres en realidad, cuando vemos a nuestros hijos, tenemos como una expectativa general de lo que queremos que sean, cómo queremos que se comporten. Y sin duda, al ver estos primeros indicios que ustedes lo comentan, que lo veían como algo extraordinario, en la mente seguramente se fue formando una idea de no sé si decirlo fantasía tal vez, ¿verdad? Pero de repente llegan a este proceso de diagnóstico. ¿Cómo fue esta experiencia en llegar al diagnóstico, en ir los procesos de evaluación? Eso quisiera saber. Bueno, el proceso de diagnóstico fue largo. Fue largo y íbamos como en aquellos tiempos, parece que fue muy cerca, pero no, han pasado ya años. Los primeros pasos fueron ir a la pediatra y decirle que algo le pasaba, porque al no responder al nombre de ella ya era, además perdió como, es que la mirada fija, sin mirar a ningún lado, sin tener comunicación, sin un atisbo de ese feedback que le das a tu hijo y juegas. Entonces eso iba a frenar. Entonces fuimos a la pediatra y en ese momento a ella misma le costaba decirnos algo. Nos mandó a nos derivó a La Paz, y en La Paz le empezaron a hacer las pruebas, el protocolo de pruebas, que son pues las del oído,
por si no oye y no responde. Luego un electroencefalograma, varias placas. Nosotros también le hicimos por privado y encontramos varios profesionales muy buenos. En aquellos tiempos todavía la sanidad pública en Madrid, en España, no estaba preparado para este tipo de niños. Entonces nosotros decidimos también apostar por la privada. Y empezamos con varias pruebas del sueño, pruebas, todo lo que nos decían, y había confusión en los diagnósticos, aparte de lo ya pánico que teníamos nosotros ya en el cuerpo. Nos oímos de pronto la palabra autismo y se nos ponía los pelos de punta, porque yo no quería, es más, no podía ni siquiera pronunciar la palabra, creo que hasta un año después que me dieron el diagnóstico que ya vi la realidad. Y luego fuimos a un centro específico de lenguaje, de letrea, donde le valoraron durante 3 horas más o menos, y también hubo incertidumbre en cuanto al diagnóstico, se dejó en el aire varias cosas. Entonces sí que fue largo y casi tardamos 4 años en un diagnóstico muy firme. Aparte de eso, ya le pusimos en estimulación, en logopeda, porque no podíamos esperar el diagnóstico. Directamente fuimos al equipo específico de valoración en aquel momento de la Comunidad de Madrid. Le valoró más de una vez, porque tenía un rasgo de picardía. Giraba y te buscaba para jugar, y entonces decía, vamos a apostar hasta el final. Entonces volvían a valorarla hasta que ya el diagnóstico entró en firme, y cuando empezamos a ver ya todo lo que un libro habla de un niño con TEA, sabíamos que era Alicia. Esta situación es bastante interesante. Cuando nosotros hablamos del trastorno del espectro, justamente esta palabra espectro nos desafía a nosotros como clínicos, porque no podemos encontrar como un patrón general. Tenemos que buscar justamente estos indicios que nos pueden llevar hacia el diagnóstico. Y a veces es necesario esperar, como usted dice, ir dándonos tiempo para complementar las evaluaciones antes de dar un diagnóstico firme, ¿verdad? Sin duda hay que comenzar con las intervenciones. Este tiempo de incertidumbre, ¿cómo lo manejaron? ¿Cómo afectó a la familia? ¿Cómo fue este proceso en general? Bueno, el proceso fue muy duro. O sea, yo siempre lo describo como el paso por los infiernos. Entonces fue muy duro, porque un día te levantabas con una expectativa y te acostabas sin expectativas. Las pruebas nos iban dando evidencias de que Alicia no es que había perdido, es que siempre había tenido TEA. O sea, no era lo que yo decía, mi hija perdió, no perdió. Ella tenía TEA desde el primer momento, pero no lo vimos, no se presentó, y eso, y ese proceso fue muy duro, con muchísimo estrés, porque como no sabíamos tratarla, gritos, lloros en la noche, no dormíamos, o sea, la casa era un constante nervios. Aparte de eso ella desarrolló hiperacusia, pero una hiperacusia tan severa que tú no podías hacerle ni una foto, porque el clic de la cámara ya le provocaba histeria. O sea, una conducta súper llorando, desesperada, no podía oír el timbre del telefonillo de la casa. O sea, era todo el mundo que le rodeaba le daba pánico, sumado a, claro, nuestra incertidumbre, entonces pasamos momentos muy duros a nivel personal, a nivel social, en la calle, la gente, y yo recuerdo muchas veces haber casi llorado con Alicia en la calle. Ya volvíamos llorando, no sé quién lloraba más, si ella o yo. Y fueron tiempos muy complejos, muy duros. Recién había atisbos de lo que era el pictograma. Arasaka empezaba a sacar los primeros pictogramas. Lo teníamos poquísimas familias, todavía no teníamos ni siquiera la estrategia para trabajar con ellos, y fueron tiempos muy duros.
Y finalmente llegó el diagnóstico. Y esto seguramente ya provocó como un desmoronarse de la idea que ustedes tenían de hija, ¿verdad? De las expectativas. Ese supongo que fue un tiempo muy angustioso, puede haber sido. ¿Cómo fue el apoyo de los profesionales, las redes de apoyo? ¿Cómo fue ese primer insertarse en lo que sería este nuevo mundo del autismo? Una vez que nos dieron el diagnóstico en la asociación, se implementó un servicio de psicoterapia para las familias. Digamos que estoy segura que creo que fui la número 1 o 2 de las pacientes que empezamos ese servicio. Fue una época, recuerdo o sea, yo tuve 2 formas de darme el diagnóstico. Una, un neurólogo que me destrozó, o sea, esa es la palabra, me destrozó. Me dijo que mi hija tiene un autismo que retrocedería mucho más y que tenía que empezar a hacerme la idea de que podía tener una niña que no tendría ninguna afección o reacción a ningún estímulo. Entonces eso fue tremendo. Yo salí destrozada de La Paz. El otro profesional fue un gran profesional, le recuerdo siempre con muchísimo cariño, porque él nos pidió que viniéramos solos, su padre y yo, que viniéramos con mucho tiempo. Nos sentó en un sofá y nos empezó a explicar lo que ellos hasta ese momento sabían qué era el autismo y qué representaba el diagnóstico de mi hija, que en ese tiempo, ahora ya ese diagnóstico no se da. El diagnóstico de Alicia en ese tiempo fue trastorno generalizado del desarrollo no específico encuadrado en el espectro autista. O sea, tuve que tardar mucho tiempo en aprenderme este nombre. Ese era el diagnóstico exacto. Ahora ya no, ahora ya entra a otro tipo de cosas. Y él nos explicaba las limitaciones que puede o no puede tener. Y él nos decía, si un terapeuta, si un médico te dice, espera, tú espera. Si un terapeuta te dice, esto lo vamos a hacer desde la parte profesional, tú hazlo desde la parte. Si te dice, esto tienes que hacerlo en casa, hazlo 3, 4, 5 veces. No te rindas, pero respetando el tiempo de trabajo. Y ellos nos decían que no podemos pretender primero curar el autismo. Eso es algo que nos repitió constantemente. No vamos a curar el autismo y si el autismo se cura está mal diagnosticado. Entonces dijo, hemos tardado mucho tiempo en diagnosticar a Alicia y creo que lo hemos hecho con la mayor profesionalidad posible y él es lo que realmente nos pedía, trabajo y paciencia. Entonces salimos de ahí un poco más muy dolidos. Yo creo que no paré de llorar en el trayecto desde el médico hasta casa, porque no, o sea, creo que sí me hablaba, pero en ese momento yo sentía que todo, que se había tocado lo más tremendo de mi vida y pasé y lloré muchísimo. Pero también me hizo bien el tratamiento cuando nos empezamos, estuve 2 años en psicoterapia. Y yo creo que la familia es muy importante que tenga un trabajo aleatorio al que pueda tener el niño. O sea, el que tenga un trabajo que nos ayuda a fortalecernos, a ver el lado lógico de lo que está pasando. Y bueno, tratamos largas cosas. Yo hacía preguntas muy duras que a veces salía muy rota, pero yo necesitaba saber cosas. Y el psicoterapeuta en ello fue muy claro y también me fue dando estrategias para ir luchando con mi ansiedad, con mi estado de estrés, porque eso le afecta directamente a mi hijo, a mi hija le afectaba mucho y fueron dándome pautas, escuchándome, porque hay que sacar todo, hay que sacar la frustración, el dolor, todo lo que en ese momento, porque es una mezcla de todo, de sentimientos, de iras, de enfados, de culpabilidad, sobre todo de culpabilidad. O sea, te sientes culpable. Personalmente, como madre, yo decía, ¿qué hice en el embarazo que pudo hacerle esto a mi hija?
Entonces yo me sentía culpable de lo que a ella le pasaba. Pero gracias a esta terapia me di cuenta que yo no tenía la culpa de nada. Entonces, que tenía que seguir adelante y que debía reconvertir el dolor que sentía en trabajo para ella y trabajo para los demás. Ese reconvertir que nos dice el dolor en trabajo, supongo que habría días que sería mucho más sencillo, otros días ciertamente debe haber sido difícil. ¿Cómo era afrontar esos días difíciles cuando uno sentía la mayor carga de culpabilidad, cuando uno sentía el agotamiento también? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se aprendieron tal vez nuevas conductas o nuevas estrategias mentales para poder subsanar esos, no problemas emocionales, pero esos escollos emocionales que uno va encontrando en el camino mientras transita por este proceso? Bueno, yo creo que el primer paso que me ayudó a mí personalmente fue las madres, entre madres, apoyándonos. De manera empírica, como creamos como un grupo de amigas, madres unidas por el dolor, por la misma sensación, no podíamos conversar con otro tipo de madres cómo nos sentíamos, porque la palabra que surgía decía, si son como todos los niños. Y aunque no lo parezca, eso era como una daga para nosotros, porque decíamos, no son como todos los niños. Tienen un diagnóstico y un diagnóstico muy complejo. No son como todos los niños. Entonces, esa sensación de no sentirnos comprometidos nos hizo como retraernos y crear grupos de madres en las que pudiéramos llorar. Por ejemplo, yo tenía a mi amiga Paloma, Arantxa, Elena y algunas madres más, que ahora mismo no me acuerdo, pero Carmen, hicimos como una pandi de amigas donde a veces llorábamos, pero hablábamos con libertad y sin tapujos de los miedos de nuestros hijos, y yo creo que ese fue el primer paso para aguantar. O sea, porque tienes que aguantar. Llega un momento en el que el proceso del niño con trastorno del espectro autista en los primeros años es muy duro, hasta que ellos encajan en cómo deben vivir sus procesos de trabajo en casa, porque hay que reorganizarle todo. Hay que reorganizar su vida desde el baño, volverles a enseñar las partes de la casa, todos, es un trabajo muy minucioso. Y hasta que ellos interioricen ese trabajo, todo es frustración, todo es pánico. Entonces eso a nosotros nos llenaba de angustia. Entonces salíamos del cole, o sea, les dejamos en el cole, y el típico café mañanero que terminábamos a las 12 del día, a veces llorando o a veces riéndonos. Y yo creo que eso sí que fue, era como una burbuja de aire donde respirábamos y donde nos sentíamos cómodas, porque aunque la buena fe de las demás gente nos quería o nos escuchaba, a veces decían cosas que eran duras para nosotros. Y decía, es que quizás no lo estás haciendo bien. Y eso en medio del trastorno que decíamos, pero si estamos aprendiendo a cuidar a un niño que no tenemos ni idea, si ya cuando tienes un hijo que es neurotípico, te enfrentas a un reto. Pues imagínate a un niño neurotípico donde las pautas que te enseñaron de los demás niños no funcionan. O sea, entonces creamos esa red y luego con el tiempo fuimos creando una escuela para padres ya mucho más grande, mucho más guiada, con profesionales, psicoterapeutas, terapeutas de los niños que nos iban guiando. Luego con el tiempo creamos un grupo que se llama Padre a Padre, donde ya específicamente atendíamos al padre nuevo con la madre vieja o la madre antigua con más experiencia, donde los terapeutas nos guiaban hasta qué punto podemos llegar y cómo debíamos escucharle, la escucha activa, el intentar que ella sienta que es apoyada y que es comprendida, porque creo que lo que más necesitamos en ese momento es apoyo y comprensión. No necesitábamos que nos digan cómo debíamos ser madres. Eso me lleva a pensar algo como
como parte del personal de salud y ojalá espero que nos estén viendo muchos que tienen este noble trabajo en realidad, pero es tal vez una premisa que nosotros debemos tener claro. Dar el diagnóstico de autismo es solo la primera parte y tal vez es la más pequeñita, porque de ahí en realidad tenemos que ver todo lo amplio, ¿no es cierto? Cómo está la nena, cómo está la familia, qué redes sociales de apoyo hay, porque me parece que quedamos muy cortos con solo decirle, bueno, su hijo, su hija tiene autismo, y ahí comenzar todo el proceso con este apoyo familiar. Quiero rescatar algo que nos dijo ahora, neurotípico, ¿verdad? Porque en este punto se replantea, bueno, ¿cuál es el concepto de normalidad? ¿No es cierto? Porque cuando nosotros pensamos, estoy diciendo una cosmovisión general de la sociedad, normal es bueno, anormal es malo, ¿no es cierto? ¿Cómo replanteamos ese concepto? Ese concepto me lo planteó el médico de mi hija, el psiquiatra, cuando yo dije, es que los niños normales, y me dijo, aquí la normalidad no es un concepto generalizado. Entonces me dijo, vamos a ser correctos. El funcionamiento de los niños con TEA es un funcionamiento neuronal atípico, no neuronal como el de todos los niños. Entonces es un funcionamiento neuroatípico. Los demás tenemos funcionamiento neuronal típico. Entonces, así de sencillo. Entonces yo dije, vale, así ya nunca voy a tener que decir normal y anormal, es que sonaba horrible. Entonces, la verdad es que me quitó un peso de encima y desde ahí se me quedó muy bien. Y siempre cuando alguien entre madres comentamos, decimos, que no es la palabra, que no es normal, no. Es neuroatípico, es un funcionamiento neuronal, es un típico de las demás personas. O sea, no es que la palabra normal, como me decía este neurólogo, ¿quién dice que es normal? O sea, ¿qué es normalidad? Si cada ser humano es un mundo, un universo complejo, diferente, no hay un ser humano igual, entonces, ¿por qué podemos decir que nuestros hijos no son normales? Tienen un diferente funcionamiento neuronal. Me parece tan importante eso porque, como decíamos, tenemos este preconcepto de normal bueno a normal malo y ahí ponemos un montón de barreras. Ahora, el entender esto de neurotípico y neuroatípico no nos crea tampoco una idealización, porque reconocemos las necesidades que tiene, las necesidades que tienen que ser subsanadas, ¿verdad? Y esto es un proceso largo, en general bastante largo. Y aquí viene el inicio de otra etapa, que es comenzar el tratamiento. Pero antes de comenzar el tratamiento, lógicamente es qué expectativas tengo yo del tratamiento. Algo que también quiero rescatar en lo que nos decía era el autismo no se cura, y si se cura es porque estuvo mal diagnosticado. Ahora estamos en esa situación, tal vez Dios permita con el avance y otras cosas podamos tener mejores estrategias terapéuticas, pero este momento, ¿cuáles fueron las expectativas que se les dio en cuanto al tratamiento? Bueno, las expectativas, nosotros cuando hablábamos con las logopedas, las estimuladoras, todo el equipo que ya a partir del diagnóstico, bueno, incluso un poco antes del diagnóstico ya trabajaban con mi hija, las expectativas siempre eran muy cortitas, ¿ya? Y eran como metas a corto plazo, ¿ya? Nunca hicimos una meta, quizás la que se creaba expectativas era yo, cuando veía un autismo decía, algo hay. Entonces, yo creo que las expectativas no nos lo crean los profesionales son muy claros en expectativas cortas, metas cortas, y ir paso a paso. Las expectativas nos creamos nosotros y entonces las expectativas que creamos como en el horizonte de qué tendremos de un niño con TEA son muy duras luego de reconstruir, porque vas viendo que todo va muy a corto plazo, muy pequeño, es un trabajo que luego es exactamente como el símbolo del autismo, piezas que van encajando unas con otras. El profesional nunca puede ponerle a una madre, decirle,
vamos a conseguir, voy a decir algo, que escriba y lea, o que vamos a conseguir que tenga un diálogo, comunicación fluida de ida y vuelta contigo, no. Expectativas primero, vamos a conseguir que ella abra un canal de comunicación, entienda cómo comunicarse y sobre todo las pautas a la hora de su conducta. O sea, primero eso. Entonces yo creo que empezamos por algo muy, muy, muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces las expectativas nos las creamos nosotros, los padres, y eso es la verdad. O sea, llegamos donde un médico y decimos, por poco que tiene que darnos a nuestro hijo que salga por esa puerta después de su trabajo y de estar sus 30, 40 minutos, que salga por esa puerta interactuando, contento, que no se haga pis, que no sea, o sea, yo creo que es que las expectativas nos las creamos nosotros, y yo creo que las expectativas debemos, como en vez de mirar al horizonte, como algún momento te comenté, en vez de mirar al horizonte es como bajar la vista y mirar lo que tenemos ahí. Esa es la verdadera expectativa. Esto de las expectativas nos pone en un lugar de vulnerabilidad a los padres, ¿verdad? También, como digo, espero que esto llegue a muchos padres, porque en ese lugar de vulnerabilidad pueden ser presa de todos aquellos que les ofrecen una cura mágica. Y bueno, nosotros en consulta hemos visto, nos han dicho, doctor, me dicen que con tal terapia mi hijo se va a curar, y nos muestran videos que supuestamente son testimoniales de curación. Lógicamente uno tiene que ponerse en los pies de los padres, ellos tienen esa expectativa, pero ¿cómo lidiar con esta situación? ¿A quién acudir con esta situación de poder decir o preguntar, ¿esto realmente sirve? ¿Esto realmente va a cambiar las cosas? Bueno, yo creo que entiendo a los padres que se meten en internet y buscan una solución, porque es tal el grado de desesperación, el grado de intentar hacer lo mejor por tu hijo, intentar pensar que posiblemente se equivocaron. Es que es verdad, pues sí. O sea, piensas, se pueden haber equivocado y yo debo buscarla algo para que mi hijo sea. Entonces, en este punto yo no juzgo a los padres, no, me parece que es parte del dolor, parte del proceso de aceptación, buscar otra alternativa. Pero yo siempre digo, buscar otra alternativa realista. Internet nos ofrece un campo abierto para lo bueno y para lo malo. Entonces, alguna vez yo en alguna charla con familias les dije, cuando estén en el primer proceso de diagnóstico, de ver qué haces con tu hijo, no mires internet. Confía en la persona a la que has llevado a tu hijo. ¿Por qué? Para evitar confundirte y para evitar llevar al niño de un sitio a otro, peregrinando de un lugar, porque la única persona que sale afectada con eso es el niño. Entonces yo confía en la persona en la que tú has dicho, quiero que diagnostiques, quiero que trabajes con mi hijo. Confiar. Olvídate de internet por un tiempo. No digo que lo apartes, porque hay sistemas de trabajo muy buenos que puede aconsejarlos un profesional, decir, bueno, mira, descárgate tales programas, Arasac es fantástico, este tipo de aplicación puede venir bien, aconsejada por su profesional, quien ha tratado a su hijo, sabe su perfil y sabe sus necesidades. Entonces yo creo que eso es fundamental. Yo entiendo el dolor y entiendo que busques una esperanza, una luz que te permita salir de esto. Y yo digo algo muy fuerte, no sales de esto, aprendes a vivir con esto. Eso es lo más importante en este camino, aprender a vivir con ello. Grandes palabras en realidad, sí, denotan muchos años, ¿no? Se dice tal vez corto, pero detrás de estas palabras hay varias experiencias, ¿verdad? De las buenas y de las no tan buenas. Pero en esto que nos decía de los profesionales, me lleva a dos planteamientos. Primero, a mí me ha sucedido, y seguramente tal vez a muchos que nos están viendo,
Una vez tuve un padre que llegó con su, un padre y una madre que llegaron con su hija a la consulta y me dijeron, mi hija no está loca, no sé por qué me mandaron con usted. Entonces hay como un estigma en el trabajo del psiquiatra, pero también hay como una sobreexpectativa. Y en autismo esto es muy diferente porque no es un solo profesional el que va a tener que intervenir, son varios profesionales que incluso pueden ir cambiando dependiendo de las necesidades. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso a los padres? Bueno, yo en los primeros años de mi hija, muchísimo trabajo. O sea, teníamos, bueno, iba al colegio tenía una educación curricular, bueno, pues el colegio normalizado, en inclusión en una aula TEA, pero en las tardes salíamos, incluso le sacábamos antes del colegio y teníamos varios profesionales. Por el tema de la hiperacusia trabajamos mucho con una musicoterapeuta que nos ayudó durante casi 5 años, intensos, muy intensos. Luego una asesora de la musicoterapeuta que era en Alanda, quienes trabajaban conjuntamente con ella para ir el proceso de la hiperacusia, ir trabajando, pero también trabajaban conmigo, o sea que el trabajo del terapeuta no es que el terapeuta aquí, no, era solo la hiperacusia y ya estábamos implicados, una que era la psicoterapeuta, la musicoterapeuta y claro, la familia. Y eso, en esa área. Luego intentamos, porque tan importante el juego, entonces le pusimos en otro tipo de terapia que se llama Aprende Jugando, donde les enseñaban el juego de aprender a ser mamás, a cunar al niño, este juego, o sea que es tan importante ese juego de simulación, de todo ese tipo de juegos. Entonces íbamos a esa terapia, más la logopeda, la estimuladora, la psicomotricidad, luego lo derivamos a la psicomotricidad fina, la gruesa íbamos a caballo, la fina íbamos a cerámica, o sea, terminábamos nosotros las terapias los sábados, a media mañana agotados, o sea, mi hija se negaba a salir a la calle. El trabajo en conjunto no es solo uno, o sea, son varios, porque hay varios aspectos que trabajar de ese niño, no solo uno. Entonces, yo entiendo que mucha gente piense que eso es demasiado, ¿no? Eso es lo que necesita. O sea, nunca es demasiado, es lo que necesita. Entonces, sí, que el psiquiatra, por ejemplo, mi hija en Amitea tiene psiquiatra y su psiquiatra es quien gestiona, por ejemplo, le hace falta a Alicia, pues cita con el ginecólogo, cita con el neurólogo y va derivando qué es lo necesario, cómo va en el colegio, qué tal va con sus actividades de ocio, aparte de ocio, qué es lo que hace. Entonces es muy importante, o sea, no es que están locos, o sea, no significa que están locos. El estudio, un psiquiatra, un psicólogo, o sea, son muy necesarios, indispensables, diría yo, a la hora de gestionar el tipo de tratamientos que tienen que tener nuestros hijos, no en su edad pequeña, a lo largo de su vida. O sea, no nos olvidamos que estamos hablando a largo plazo. Y aquí viene otro cuestionamiento que es a veces muy doloroso para los padres, y es el uso de medicación. A veces en la consulta nos damos el tiempo generalmente para poder conversar con las madres, con los padres y decirles, miren, la medicación no es curativa. La medicación tiene el objetivo preciso y lo vamos diciendo, pero uno siente de que es muy difícil para ellos muchas veces aceptar que su hijo tenga que tomar medicación. Supongo que este proceso lo vivieron también ustedes, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Cómo aceptar? Y nuevamente, ¿cómo recurrir a las preguntas incómodas de por qué usar medicación y qué pasa si no lo hacemos? Bueno, yo, mi hija, yo decía, es hiperactiva de pequeña, porque es que no era un no parar. La medicación fue una gran solución. O sea, yo no me negué, quizás fue el tipo de padres que no me negué a que utilice medicación.
el neurólogo en aquel momento nos explicó para qué iba a servir el medicamento. En ese momento utilicé Risperdal. Y entonces tomaba dosis en la mañana y en la noche. El Risperdal me decía que había sido probado con adultos y no había tenido éxito, pero sin embargo con niños había tenido éxito a la hora de parar su hiperactividad. Alicia no paraba, o sea, corría. Entonces él decía que para aprender lo que vamos a tratarle, tanto en las terapias en ese momento, las que teníamos, que era logopeda y estimulación, ella necesitaba frenar. Si no paraba, no iba a aprender. O sea, no iban a sacar nada los profesionales con una niña que esté dando vueltas en la mesa y que pasen 45 minutos y termine el terapeuta casi perdiendo 30 minutos en sentarla y que quede 5 minutos para la terapia. Entonces no, era inútil. Entonces él me decía que esa medicación formaba parte del conjunto de terapias que íbamos a implementar en Alicia. Dejamos de tomar medicamento, el Risperdal, porque vimos que todo el trabajo que habíamos hecho estaba funcionando, la conducta iba controlándose. No quería decir que iba, también hay que decir que no es milagroso, o sea, no es milagroso. Y también hay que decir que el médico tiene que tomar su tiempo para calibrar el medicamento. No es que dices, vas a tomar un 2.5 y eso te va a servir, no, puede que le duerma o puede que no le pare y el médico necesite recalibrar eso durante una semana, 15 días o un poquito más. Entonces ese periodo es complicado, ir calibrando la medicación. Y eso sí que es muy importante tenerlo en cuenta porque somos las familias los que le damos la medicación y los que tenemos que ver cómo está. Mire, no para todavía, el médico siempre tiene unas preguntas, o sea, dice, para, le ves que interactúa, le ves que trabaja, o sea, es muy importante tomar su tiempo para calibrar la medicación. Y ese es el que tomamos nosotros con Alicia. Luego dejamos la medicación casi como a los 10 años. O sea, ella le dieron el diagnóstico con 4 años, pues tomamos medicación 6 años. Íbamos calibrando de acuerdo al peso, de acuerdo a cuánto crecía o cómo estaba de grande. Y íbamos hasta más o menos 9 años o así, 10 años le quitamos, porque veíamos que estaba bien y con un trabajo conductual de agendas, pictogramas, pues se movía muy bien, no necesitábamos más. Y luego lo volvimos a retomar con el proceso adolescente. Entonces ahí le dimos a Abilify, que incluso el médico nos explicó que se le daba a cualquier otro adolescente en cantidades de acuerdo a su edad. Entonces ahí volvimos otra vez a pasar el proceso de calibración y bueno, hoy lo toma y casi la doctora me ha dicho que de acuerdo a cómo vaya reaccionando, ya con 19 años va pasando un poco la edad del pavo, iremos bajando y calibrando a la baja, incluso controlando sus conductas y sus momentos de conductas disruptivas, pero la medicina muy bien controlada y muy bien llevada por el médico ha sido de gran ayuda y no significa que le das un día y le dejas de dar otro para que descanse, no, esto no es de descansar, hay que seguir el proceso todos los días. Bueno, en realidad los profesionales en general debemos tomarnos este tiempo para el proceso psicoeducativo, ¿verdad? Poder subsanar los cuestionamientos de la familia. Y esto es muy importante porque el profesional no debe sentirse cuestionado en sí mismo, sino tener la apertura de, bueno, cuestionen todo lo que necesitan cuestionar, porque esa es una parte esencial del éxito del tratamiento, ¿verdad? Comenzar a subsanar esas dudas, crear esa alianza terapéutica para que las cosas comiencen a marchar. Ahora, en todo este proceso, que es una vida que va cambiando, hay diferentes desafíos dependiendo de la edad, ¿verdad? Sucede algo muy importante y es el estigma.
el estigma que nos marca o que pueden marcar a nuestros hijos o a nosotros mismos, ¿verdad? Lo que usted decía al principio, seguramente no lo estás haciendo tan bien, seguramente si pudieras hacer de esta forma, o también verle a ella, ¿verdad? ¿Por qué es así? ¿Por qué se comporta de esta manera? ¿Cómo lidiar con eso del estigma? Conversábamos la otra vez y era muy interesante esto, ¿no es cierto? Que pasó de lo pasivo a lo agresivo, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proceso del estigma, el primer estigma es que los niños con TEA no son cariñosos, y entonces uno como padre se plantea cómo puedes vivir sin un abrazo de un hijo, cómo puedes no sentir un beso de un hijo. Eso es el primer estigma, muy duro porque el primer instinto de una madre es abrazar a su hijo para protegerle, y pensar que puede que no quiera que te abrace es muy duro. Entonces es un estigma que a mí me costó, porque yo soy muy de abrazar y besar y me costó. Pero con el tiempo me di cuenta que Alicia lo que en ese momento era que no entendía lo que le pasaba en su alrededor, en su sociedad, en lo que sea. Y mientras fue pasando el tiempo, ella se volvió una pesada de los abrazos, de los besos, de los achuchones. Siempre te estaba besando, mamá un beso, mamá un beso. Y realmente es solo un estigma. Ellos necesitan estar en un entorno seguro, sentirse que se pueden comunicar y pueden acercarse a ti y abrazarte. Entonces esa fue una de las primeras cosas que a mí me causó mucho dolor. Luego fue el tema de la calle. La calle, cuando entra mi hija con hiperacusia, gritaba en la calle no 10 minutos, sino 20, 30 o todo lo que hiciera falta. Y no gritos, pero alarmantes, que mis vecinos decían que ya la escuchaban venir desde la esquina. Y la gente te miraba, unas con pena y otras como juzgando a la madre por no saber educar a una niña malcriada que está ahí haciendo un berrinche y que tú no eres capaz de educarle. Y entonces nos sentíamos juzgadas, e incluso muchas madres insultadas, y te hundes. Y entonces de ahí el hecho, cuando he dicho, a veces volvía llorando con Alicia de la calle. A veces me intentaba cogerla y ya en el suelo ya yo no podía hacer nada y lloraba. Y lloraba por la impotencia de sentirme mirada, de sentirme como madre no poder hacer nada. Pues se supone que una madre es la que tiene que conoce a su hijo, pues yo no podía hacer nada. Y me sentía frustrada, y entonces ese fue un tiempo. Y luego pasé de pasivo-agresiva, entonces fue como Alicia entraba en berrinche y yo, Alicia, vamos a casa. Y ella decía, es que la niña está mal, usted no se meta, vaya a meterse en sus asuntos, en los asuntos de su casa, de su vida. Entonces ya pasaba yo y alguno se acercaba y ya me miraba y ya tenía como la mirada de X-Men, o sea, giraba y los mataba con la mirada. Y pasamos de pasivo-agresivas, incluso mi amiga Paloma y yo siempre cuento esta anécdota de Hipercor, cuando iban gritando y llorando las dos niñas en el cesto de la compra, y de pronto nos paramos en caja y toda la gente se gira a mirarnos, y mi amiga Paloma con un vozarrón grita, no tienen nada que ver, son dos niñas con TEA y están muy nerviosas, así que todo el mundo va escondiéndose y tal. Entonces pasamos de ser unas madres hundidas en la miseria a empoderarnos, a defendernos a nosotros mismos y a nuestros hijos, porque era su momento. O sea, ellos lo estaban pasando mal y lo estábamos pasando, y la gente encima ahí intentando enseñarnos a ser madres, y no podíamos ir con un rótulo que diga niño con TEA. O sea, no, respétale. Y el mayor respeto que puedes darnos es no mirarnos y seguir de largo. Es el mayor respeto que puedes darnos. O sea, sigue de largo y no nos juzgues. Porque puede que te encuentres una
Paula de hace muchos años llorando, o puede que te encuentres una que te grite y te diga, no tienes vida, sigue de largo. Esto me lleva a recordar a mí una experiencia personal y bueno, de paso un saludo a quienes nos ven en Uruguay, les guardo mucho en el corazón, a Gabriela, mi profesora, a Nora, a Adriana, pero también a Silvia Vidal, que era la profesora, era la directora del colegio de mis hijas. ¿Por qué le menciono a ella? Porque mis dos hijas tenían amigos, tenían compañeritos con autismo. Y yo recuerdo un incidente, una mañana que cuando le voy a llevar a mi hija, sale rasguñada la cara. Entonces mi hija le pregunto qué fue lo que sucedió y me dijo, bueno, el nombre del compañerito me dijo se alteró y tuvieron que llevarle fuera del salón, pero en esa alteración lógicamente lastimó a mi hija y a otra compañerita. Lo grato para mí fue que nadie se quejó. Nadie fue y dijo, queremos que ya no esté este niño aquí, nadie. Y en realidad yo tampoco me quejé porque yo veía como algo natural y mis hijas también veían como algo natural compartir con un compañerito. Y este proceso de incluirles en la escuela yo creo que es necesario. Lógicamente tiene que haber una preparación del personal, ¿no es cierto?, pero es necesario. ¿Cómo ha sido esta experiencia en cuanto a la escuela, a la inclusión? Y qué decir aquí en Ecuador, porque creo que nos falta mucho aquí, ¿verdad?, de poder tener esta perspectiva clara de inclusión, no solo de ponerles en la escuela, sino de incluirles realmente. Bueno, el proceso de inclusión, yo estoy totalmente a favor, siempre y cuando el niño esté preparado para ello. ¿Ya? Alicia tenía un aula TEA y creo que la persona fundamental para que la inclusión sea precisa y sea buena es el profesor del aula. Tomemos en cuenta que son niños que su profesor es su imagen, su reflejo. Si el profesor no incluye al niño independientemente de la discapacidad que tenga, no le incluyen los niños. Empieza el rechazo, empieza el aislamiento, empieza el bullying. Entonces es vital que en los niños pequeños el primer ejemplo lo dé su profesor, el del aula. Luego, por ejemplo, Alicia en aquellos años no tuvo una buena experiencia de lo que es inclusión. Sé por varias amigas y por varias familias que hoy por hoy la inclusión es muy, muy distinta a la que yo viví, ¿no? Entonces voy a referirme en positivo, en lo que a mí me han contado en cuanto a inclusión de estos niños. Por ejemplo, se han prohibido las fiestas de el repartir las invitaciones para las fiestas de cumpleaños, porque claro, generalmente eso excluye al niño este. O sea, para mi hija tenía conciencia del cumpleaños y ella veía que repartían a todos y ella nunca fue invitada a una fiesta de cumpleaños y ella adora los cumpleaños, o sea, es una loca de los cumpleaños. Entonces se ponía y me decía, mamá, no hay cumpleaños. Y yo le decía, bueno, no importa, Palomita, vamos y nos hacemos un cumpleaños a dos. O sea, intentábamos como... Y eso les hacía, o sea, por ejemplo, a Alicia, ella oía la palabra cumpleaños y se acercaba a ver quién cumplía años. Entonces, eso es algo que se ha quitado de los colegios y me parece bien. Me parece bien porque eso les excluía a nuestros hijos. También se ha trabajado mucho a la hora de jugar en el patio. Se hace juegos en el patio donde está incluido un niño de este tipo. Luego ahora en España estamos librando y me permito esto, estamos librando una batalla por la ley CELA, que es el vaciado de los colegios de educación especial, que nos parece aberrantes. Estamos totalmente a favor de la inclusión de aquellos niños que sean capaces de hacerlo, pero hay niños, por ejemplo, como mi hija, con una comunicación muy restringida. Hay otros niños no verbales con una necesidad de una orientación específica de profesionales. Eso lo tienen en educación especial. Esa educación especial ahora está
y lo digo desde aquí seriamente, atacada por la ley CELA. La ley CELA lo que pretende es que todos seamos iguales y desgraciadamente en la vida no todos somos iguales y por eso todos tenemos que ser atendidos de acuerdo a nuestra necesidad, ¿ya? El hecho de no derivar niños con discapacidad a los colegios de educación especial quiere decir que ya no habrá niños, quiere decir que los recursos se irán recortando y esa educación especial morirá. Eso es lo que pretende la ley CELA y el CERMI, que entre comillas nos intenta defender y que no está escuchando la voz de las familias. Y a mí me gustaría que también en Ecuador hay la ley, porque hay una buena ley, pero no hay los recursos que limitan a los profesores, limitan a los padres y limitan a los profesionales. Entonces yo siempre pienso que hay que hacer una inclusión responsable, donde des recursos, donde exista confianza en los profesionales, y la inclusión sería el respeto a través de los padres que sepan enseñar a sus hijos a respetar al niño que está al lado, porque tener un niño en una aula requiere que le va a dar muchos valores a sus hijos, valores que un profesor no le va a enseñar, y son valores de respeto a la diversidad. Y el respeto a la diversidad quiere decir que nos va a hacer más libres. Y eso es muy importante dentro de lo que es inclusión. Entonces, ni ir a un extremo de que todos somos iguales y abajo la educación especial, ni ir al otro extremo de que sí, todos somos iguales, pero no le das recursos a la gente, ni a los familiares, ni a los profesores, ni a los colegios para trabajar con esos niños. O sea, yo creo que debe haber un equilibrio en todo. Me recuerda esto en realidad justamente una tendencia general que hay de considerar los problemas de salud mental o neurológicos como parte de la diversidad. Un poco conversábamos algún momento con esto y en realidad a veces lo que hay detrás de eso es una situación netamente económica. O sea, si decimos que ellos tienen que incluirse, bueno, retiramos algunos recursos para sus necesidades. Yo creo que esto es importante y es como un mensaje para nuestros políticos, ¿verdad? Para quienes tienen o están en posiciones de tomar decisiones, de hacer análisis, justamente lo que decía, porque es diferente decir, bueno, yo creo que esto es bueno para ellos, pero ¿qué piensan los implicados? ¿No es cierto? Es diferente. Uno puede pensar desde el escritorio muchas cosas, pero otra cosa es conversar con quienes están viviendo, con quienes saben las necesidades. Y es algo que nosotros aprendemos muchas veces de ustedes, quienes han vivido todo un proceso general. Ahora viene, tal vez ya para esta parte final, algo que es muy importante en el proceso específico de los cuidadores generales. Nosotros a veces vemos que llegan llorando y dicen, ya no sé qué hacer, quisiera dejarle ahí, quisiera irme lejos, y lógicamente al pensar eso se llenan de mucha culpabilidad porque son sus hijos, son sus hijas y sienten como que están atados pero que no tienen otra salida, pero que quisieran irse. ¿Qué decirles a esas madres, qué decirles a esos padres o a esos cuidadores en general? Porque a veces también puede ser un abuelo, un tío o alguien que decidió hacerse cargo. Bueno, el cansancio es muy normalizado. O sea, yo creo que el decir no puedo más es algo que no debe transformarnos en culpables de nada. Somos humanos y nos cansamos, nos agotamos. Y más cuando intentamos dar el 100% de nuestros hijos. Yo creo que todas las familias damos el 100% a nuestros hijos, les damos todo lo que podemos, hasta el agotamiento, exactamente. Personalmente sufrí un proceso de depresión hace unos 4 o 5 años, una depresión nerviosa que me llevó a necesitar ayuda. Incluso algo que yo me negué por mucho tiempo fue tomar medicamentos. Yo el proceso primario de TEA de Alicia, yo lo pasé sin medicamentos. O sea, yo no quería, me negaba a tomar medicamentos.
esta vez me vi que lo necesitaba, pero lo necesitaba por ella y por mí. Y me vi también que necesitaba tener un espacio que me permita recobrar mi identidad y saber quién soy, porque me había perdido en el camino con Alicia. Y al perderme yo, dejaba de darle lo mejor de mí a mi hija. Entonces ese proceso me llevó a entender de que mi consejo a las demás familias es que siempre busquen un momento para ellos, que nunca dejen de hacer esas cosas que a ellos les hacen felices, que busquen apoyo familiar para que se queden un momento con el niño, y de ahí que siempre las familias se impliquen en el hecho de aprender qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que tratar al niño. ¿Por qué? Porque ya no hablo solo del hecho de un espacio para psicológicamente respirar. Y si un momento tú sufres un accidente y ese niño tiene que quedarse solo, ¿quién va a atenderles? De ahí la necesidad de que toda la familia entienda que ese niño forma parte de esa familia, forma parte de ese entorno y todos necesitan el apoyo. Tomarse ese tiempo para respirar quiere decir que ese tiempo vas a irte con tu pareja, con tu marido, a un fin de semana, a un hotel, al campo, al cine, a cenar. En mi caso, yo no tenía tiempo para leer. O sea, mi gran distracción era sentarme y leer. O sea, yo quería leer tranquila. O sea, tranquila, sin nada. O sea, ese era mi gran sueño. Retomé la pintura, retomé a hacer cosas que me hacían feliz. Y al hacerme feliz, le he hecho feliz a mi hija. Y eso es, nunca hay que olvidarse que nuestros hijos perciben nuestro dolor, perciben nuestra frustración. Y el estar bien nosotros les hace estar bien a ellos. Nos hace tomar decisiones muchísimo más claras. No hay que olvidar que, por ejemplo, en tu caso, tú no puedes hacer de psicólogo, terapeuta, de todo, como te dije, no podemos ser una navaja suiza multiusos. Debe haber para cada cosa su espacio. Y entonces no podemos como familias cargar sobre ti, que ya tienes el peso de lo que yo siento, ¿no? Yo tengo que buscar mi espacio, un momento para irme a donde una terapeuta, donde una psicóloga, que me ayude a gestionar mis emociones. A veces hasta uno se olvida de uno mismo, olvidas hasta lo que te gusta, olvidas qué música escuchabas antes de que estabas con tu hijo. ¿No te acuerdas? Yo no me acordaba. ¿Qué cantante me gustaba? No me acordaba qué era lo que me hacía feliz. O sea, pasaron tantos años que no me di cuenta que en ese trayecto me había perdido yo también. Entonces caí en una depresión y cuando volví a retomar, ahora busco mi espacio cada 6 meses, busco mis viajes, busco mis momentos de cena, voy y escojo un libro y digo, ay, este libro lo voy a leer y me doy mi espacio. Una vez hace muchos años leí un libro que se llama Jugando aprendemos los dos, y una carta donde una madre decía, hoy no hice las camas, hoy no lavé los platos, pero salí a la calle, paseé feliz con mi hijo, jugué en el parque, y nadie de la gente que estaba ahí se enteró que yo no hice la cama ni lavé los platos, pero sí se enteró que era una mujer feliz y un niño feliz. Entonces eso se quedó y me hizo mucho bien. Entonces yo creo que eso sería importante no olvidar. Qué lindo, muchas gracias por esas palabras. Y bueno, yo le agradezco, realmente yo espero que esto sea de mucha ayuda a padres, a madres, a cuidadores, abuelos, abuelas, tías, y también a nosotros los profesionales de la salud, que a veces sí tenemos tal vez el conocimiento teórico, conocemos muchas cosas, pero el poder dar oído
a ustedes, nos enseña muchísimo más. Por eso le quiero agradecer de corazón, gracias por haberme dispensado este tiempo, y lo que sí quisiera es que nos deje con un mensaje, tanto para los padres como para los profesionales en general. ¿Cuál sería este mensaje final? Bueno, yo creo que he dicho tantas cosas que como madre, me gustaría dirigirme a las familias, que confíen en los profesionales, que confíen en ellos, que no miren hacia el horizonte, que se agachen y miren a su hijo, porque el horizonte ni siquiera aquellos que hemos tenido la posibilidad de llegar ahí hemos llegado. Que miren hacia abajo, miren hacia su hijo, que entre más lo conozcan, más van a aprender el universo impresionante que tienen, lleno de grandes expectativas. Y a los profesionales les diría, primero, gracias. Lo saben los profesionales que tratan con mis hijas. Gracias porque vosotros tomasteis la decisión de trabajar con nuestros hijos. Esa decisión fue vuestra. Nosotros aceptamos tener nuestros hijos, y decidir hacer eso conlleva un gran valor. Entonces, gracias por hacerlo. Les diría que sigan apasionándose por el universo de la discapacidad. Les diría que todo lo que hacen vuestros pacientes, vuestros niños, lo van a agradecer en el futuro. A veces parece que los resultados no aparecen ahí, pero cuando pasa el tiempo sabes que esa semilla la pusiste tú. Entonces, creo que no se desalienten, sigan enamorados de su profesión y enamorados de nuestros hijos, porque ellos tarde o temprano se verá el fruto de lo que hacen ellos. Y como padres, miren a sus hijos. Desen el tiempo de no mirar a las expectativas que soñamos, sino a esa realidad que tenemos. Y cuando los miremos a ellos vamos a encontrar, como he dicho anteriormente, ese universo lleno de cosas increíbles, de momentos increíbles que seguramente nos costaron lágrimas, pero valieron la pena. Entonces nunca se rinda, porque todo vale la pena con ellos. Y gracias también por haberme invitado y por poner mi granito de arena aquí en mi Ambato querido. Muchísimas gracias. Pauli, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido. Bueno, que Dios le bendiga abundantemente a usted, a su familia, que sigan adelante. Y a todos ustedes, gracias por habernos acompañado en este nuevo video. Esperamos poder seguir subiendo material que les sea de ayuda sobre todo. Y bueno, bendiciones a todos y un abrazo fuerte. Muchas gracias.